ver, ahí vamos. Creo que ahí comenzamos a grabar. Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Pérez y como les comentó Gustavo, voy a estar a cargo de la clase del martes y la de la clase del jueves. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta a medida que vamos avanzando en la clase, no duden en interrumpirme. Y bueno, vamos a tratar de solucionar las preguntas o dudas que tengan. Muy bien. Bueno, en la clase pasada, Gustavo les estuvo contando acerca de la métrica de Kerr, ¿sí? La métrica de Kerr representa a un agujero negro, ¿bien?, que tiene dos parámetros fundamentales. Estos son la masa y el momento angular. La métrica de Kerr, a diferencia de la métrica de Schwarzschild, está caracterizada por tener no solo uno, sino dos horizontes de eventos, ¿sí? Y bueno, ustedes estuvieron viendo cómo se pueden determinar los horizontes de eventos en la métrica de Schwarzschild, de Kerr. También estuvieron viendo acerca de la singularidad en la métrica de Kerr, que a diferencia en el caso de Schwarzschild no es ya una singularidad puntual, sino que puede representarse mediante un anillo sobre el plano ecuatorial. Ahora bien, otra característica muy interesante de la métrica de Kerr, que no está tampoco presente en la métrica de Schwarzschild, es que en la métrica de Kerr existe lo que se denomina una ergosfera. Ahora bien, pensemos que el espacio-tiempo de Kerr es un espacio-tiempo donde el propio espacio-tiempo está rotando, ¿sí? Si nosotros nos alejamos mucho, mucho, mucho del agujero negro, nos vamos a una región donde podemos pensar que el espacio es prácticamente minkowskiano, plano. Pero a medida que nos comenzamos a acercar al agujero negro, supongamos que nosotros tenemos una partícula que está en el infinito y comienza a caer radialmente hacia el agujero negro. Supongamos también que, por ejemplo, esta partícula no tiene momento angular inicialmente. A medida que se va acercando al agujero negro, empieza a ganar momento angular, aunque esta inicialmente no tenía momento angular, ¿bien? Si quiere contrarrestar, digamos, esta tendencia, va a tener que aplicar una fuerza para evitar girar. Ahora, va a llegar un punto donde la partícula le va a ser imposible no verse arrastrada por el propio espacio-tiempo, ¿sí? Este punto va a definir, no es un punto, sino una superficie en el espacio-tiempo, que es lo que se denomina el límite estático, ¿bien? Nosotros podemos determinar dónde se encuentra el límite estático a través del coeficiente GTT de la métrica en Kerr. Entonces, si ustedes hacen el coeficiente GTT de la métrica igual a 0, ¿bien?, van a tener una ecuación a resolver, y la solución de esa ecuación viene dada por esta expresión que ustedes tienen aquí. Como pueden observar, va a depender ese radio, ¿sí?, de la masa del agujero negro, va a depender también del momento angular del agujero negro y de también el ángulo θ, o sea, el ángulo que tenemos en esta dirección. Bien, es el ángulo que nos da la latitud. Con lo cual, estamos viendo que, a diferencia de lo que ocurría en el caso de los horizontes de eventos, la superficie del límite estático digamos, ese radio va a ser dependiente del ángulo, ¿sí? Solamente en el caso en que nosotros nos encontremos en los polos del agujero negro, o sea, cuando θ sea igual a pi sobre 2 o menos pi sobre 2, el coseno se va a hacer 0, y ahí, ¿bien?, la superficie exterior de la ergosfera va a estar coincidiendo con el horizonte de eventos. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver, en esta figura que se muestra, que ustedes pueden ver aquí,
un esquema de cómo sería la ergosfera. Se le llama límite estático a la superficie externa, ¿bien? Y la ergosfera es la región que va desde este punto de acá, esta superficie que tenemos aquí, hasta el horizonte de eventos, ¿sí? Es toda esta superficie gris que está coloreada acá. Ustedes pueden ver que la superficie del horizonte de eventos, el externo, es una esfera, sin embargo, la ergosfera no, está como más bien achatada hacia el ecuador. Es toda una región, ¿bien? Y va a depender de la coordenada θ su valor. Entonces, una partícula que ingresa a esta superficie, a la región interna, a la ergosfera, no puede evitar moverse, o sea, con el propio espacio-tiempo, ¿sí? Ahora, fíjense que la ergosfera está por fuera del horizonte de eventos, ¿sí? Esto significa que una partícula, estando en la ergosfera, puede aún volver, si se quiere, al infinito, ¿sí? No queda atrapada en el agujero negro porque todavía no pasó por el horizonte de eventos, ¿sí? La ergosfera está hacia afuera. Que bueno, también lo pueden ver en este segundo gráfico que se muestra aquí, donde tenemos el horizonte, y este círculo en gris es la región de la ergosfera. Esto sería visto desde el polo del agujero negro. Bien, bueno, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, tenemos otro diagrama, ¿sí? Donde tenemos las distintas partes del agujero negro integradas en una sola imagen. Entonces, tenemos, a ver, la ergosfera, que es la que tenemos aquí, que es la que está marcada en gris, la superficie externa a la ergosfera, que se suele denotar con S+, que también se le dice que es una superficie de redshift infinito. Luego tenemos el horizonte de eventos, esta superficie de aquí, el horizonte de eventos externo, esta de aquí. Y una vez que nosotros ingresamos al agujero negro de Kerr, ya ingresamos al horizonte externo, estamos dentro del horizonte externo, ya obviamente quedamos atrapados dentro del agujero negro, no podemos volver a salir. Ahora, a diferencia de lo que sucede con la métrica de Schwarzschild, en la métrica de Kerr nos vamos a encontrar con un segundo horizonte de eventos, el horizonte interior, que aquí está denotado con la letra R igual a R-, ¿sí? Y estas líneas, en realidad no son líneas, sino como esta especie de serrucho que ustedes ven acá, lo que está representando es la singularidad anillo en la métrica de Kerr. Bien, la palabra ergosfera, ¿sí? En realidad viene de energía, ¿sí? Y Penrose en el año 1969, utilizando esta propiedad de los agujeros negros de Kerr, se dio cuenta de que es posible extraer, lo digo entre comillas, extraer energía de un agujero negro. Aquí en esta diapositiva estamos un poco diciendo lo mismo que comentamos antes, ¿no? O sea que si nosotros tenemos para visualizarlo una partícula que viene desde el infinito, ¿sí? Va cayendo radialmente al agujero negro, ¿sí? Y no tiene momento angular, comienza a ganar momento angular a medida que va cayendo, ¿sí? Y podemos calcular cuál es la velocidad angular que va a tener esa partícula vista desde un observador distante, con esta expresión que ustedes pueden ver aquí. Bien, omega, que va a ser de phi a de t, y básicamente si ustedes quisiesen deducir, o decir, bueno, ¿y esta ecuación de dónde viene? Bueno, una forma en que pueden calcularlo, bueno, aquí no se detallan todos los pasos, es ustedes a través de las ecuaciones geodésicas, que supongo que, bueno, sí, Gustavo les debe haber mencionado, que en relatividad general,
cuando nosotros estudiamos cómo es el movimiento de una partícula, por ejemplo, en la mecánica newtoniana resolvíamos las ecuaciones de movimiento newtonianas y así obteníamos cuál era la trayectoria de una partícula. Bueno, ahora en relatividad general, la ecuación análoga que nosotros tenemos que resolver es lo que se denomina la ecuación de la geodésica. ¿Bien? Cuando solamente supongamos que queremos estudiar cómo es la trayectoria de una dada partícula moviéndose en el espacio-tiempo. Entonces, si quiero conocer cómo va a ser la trayectoria de esa partícula, necesito resolver la ecuación geodésica. Y cuando uno resuelve la ecuación geodésica para la métrica de Kerr para una partícula, va a encontrar, por un lado, una ecuación de cómo cambia la coordenada temporal en función de un cierto parámetro, y cómo cambia la coordenada angular en función de ese parámetro. Bien. Entonces, teniendo esas dos ecuaciones, con esas dos ecuaciones, podemos construir esta ecuación que ustedes ven ahí. ¿Sí? Entonces, esto simplemente sale de escribir las ecuaciones geodésicas en la métrica de Kerr. Es más, esto Gustavo ya se los comentó la clase pasada. Por suerte, el espacio-tiempo de Kerr tiene ciertas simetrías, ¿no? Lo cual hace que los cálculos que nosotros realicemos sean mucho más simples. Afortunadamente, aunque la métrica es mucho más compleja que la de Schwarzschild. En particular, dado que el espacio-tiempo es estacionario, si ustedes recuerdan, que sea estacionario, matemáticamente lo podemos ver, como que los coeficientes de la métrica no dependen del tiempo. ¿Sí? Ninguno de los coeficientes de la métrica, a ver, voy a ir hacia alguna slide un poco más anterior, donde podemos ver toda la métrica de Kerr. A ver, no, acá ya me recontra fui. A ver. Killing Horizons, acá apareció Kerr. Bueno, muy bien. Entonces, este es el elemento de línea en la métrica de Kerr. ¿Bien? Tenemos distintos coeficientes. Acá, el coeficiente GTT, un término cruzado que no aparecía en la métrica de Schwarzschild, ¿bien? Y este es el término cruzado que me va a estar dando el hecho de que el espacio-tiempo esté rotando, ¿bien? El Gφ, uno que acompaña a la coordenada radial y otro a la coordenada tita. Entonces, si nosotros ahora empezamos a mirar cómo son cada uno de estos coeficientes y las dependencias que tienen, vamos a ver que dependen de la masa del agujero negro. Después acá aparece esta función sigma, venimos a sigma y decimos, uy, bueno, acá depende también del momento angular del agujero negro, de la coordenada tita, pero en ningún caso vamos a ver que tenemos una dependencia con la coordenada temporal. ¿Sí? Bueno, el hecho de que no haya una dependencia con la coordenada temporal va a hacer que nosotros tengamos que este espacio-tiempo va a tener una cierta simetría. Entonces, cuando resolvamos las ecuaciones geodésicas, vamos a tener una constante de movimiento asociada, que va a ser la energía, ¿bien? Y el hecho de que esta métrica tampoco dependa de la coordenada φ, o sea, la coordenada azimutal, ¿bien? Porque si yo voy, digamos, es que no dependa de la coordenada azimutal, lo que me está queriendo decir es que es invariante bajo rotaciones en esta coordenada. O sea que independientemente del ángulo en el ángulo azimutal que yo me ponga a ver en un agujero negro de Kerr, siempre se va a ver igual, ¿sí? Y decir que no depende de la coordenada temporal es que no va a cambiar con el tiempo, como yo lo estoy observando. Entonces, al no depender de la coordenada φ, ahí voy a tener otra constante de movimiento, ¿sí? Que me va a permitir, a la hora de resolver las ecuaciones geodésicas, que los cálculos sean muchísimo más simples, afortunadamente. Estas mismas dos constantes de movimiento también están presentes, recordemos, en la métrica de Schwarzschild. Bueno, entonces, volviendo a la ergosfera, tenemos esta ecuación de aquí, que bueno, como estábamos diciendo, podemos deducirla a partir de las ecuaciones geodésicas. Entonces esa va a ser la velocidad angular que va a adquirir una partícula que se está moviendo en la geometría de Kerr vista por un observador distante. Entonces,
el hecho de que esta partícula, o las partículas que van cayendo en el agujero negro, cuando lleguen a una cierta región y se vean arrastradas por el propio espacio-tiempo, va a hacer que, digamos, esto va a llevar o nos va a dar lugar a ciertos, digamos, efectos que pueden resultar muy interesantes. Y como le venía diciendo, Roy Kerr, Roy Kerr, inventé a Roy, en realidad es Roger Penrose. En el año 1969, utilizando este efecto, se dio cuenta de que era posible extraer energía de un agujero negro. Y bueno, ¿en qué consiste ese proceso? ¿Bien? De hecho, hay dos esquemas particulares en los que puede extraerse energía de un agujero negro. Uno es el proceso de Penrose, que es el que vamos a ver a continuación, pero también a través del proceso de Blankford-Knight es posible extraer energía de un agujero negro, pero eso requiere de la existencia de campos magnéticos en torno al agujero negro. Esto va a estar asociado a importantes procesos astrofísicos que en torno a agujeros negros que ustedes van a ver más adelante en la materia. En relación al el proceso de Penrose, lo podemos pensar de la siguiente manera. Supongamos que nosotros tenemos una cierta partícula, ¿bien?, que sigue una trayectoria geodésica. Que sigue una trayectoria geodésica, ¿qué significa? Que va a moverse, ¿sí?, en una trayectoria que va a estar dictada por cómo es la geometría del espacio-tiempo, ¿sí? Supongamos que esta partícula ingresa a la ergosfera de un agujero negro de Kerr. Y ante ciertas circunstancias no especificadas, esta partícula se divide en dos partículas. Una partícula vamos a llamarla A y otra partícula la vamos a llamar B. La energía total de la partícula inicial, ¿sí?, vamos a llamarla E, y vamos a decir que esta energía es la energía de la partícula desde el infinito. Ahora bien, cuando esta partícula decae en dos, cada una de estas dos partículas va a tener una energía asociada, que vamos a llamarla, para la partícula A, EA, para la partícula B, es un B. Una de estas partículas, la B, supongamos, pasa el horizonte interno el externo del agujero negro, cae en el agujero negro, y por lo que ya sabemos, no puede volver a salir, ¿no? Mientras que la otra partícula está en la ergosfera, pero todavía tiene chances de salir del agujero negro, supongamos que su trayectoria sale del agujero negro, ¿no? Entonces, si nosotros ahora hacemos una estimación de la energía de este sistema, partícula más agujero negro, inicial y final, precisamente invocando la conservación global de la energía tiene que ser la misma antes que después. O sea, me refiero a antes es cuando la partícula, antes de, digamos, cuando está en la ergosfera, ¿sí?, antes de que se divida en dos, y luego sería el después, sería el agujero negro y la partícula B por un lado, y la partícula A fuera del agujero negro. Esos serían los dos instantes. Entonces, inicialmente, el agujero negro va a tener una cierta energía, ¿no?, y la partícula va a tener, que ingresa a la ergosfera, tiene una cierta energía que llamamos E. Esa es la energía total del sistema, que lo podemos representar mediante esta ecuación que ustedes ven aquí en el miembro izquierdo. En la segunda parte de este proceso tenemos el agujero negro con una cierta energía, ¿bien? El agujero negro ahora va a estar conformado también por la partícula B, porque la partícula B ingresó al horizonte externo, y tenemos a la partícula A que pudo escapar.
Entonces, la energía final de ese sistema va a ser la energía del agujero negro final más el de la partícula A. ¿Bien? Ahora, esta igualdad tiene que, digamos, tiene que satisfacerse. Entonces, acá viene, digamos, el key de toda esta cuestión. Y es que cuando la partícula B cruza el horizonte de eventos, va a tener lo que se dice es una energía negativa. ¿Bien? ¿Y esto a qué se debe? Si ustedes hacen el cálculo de cuál es la energía de la partícula B vista desde el infinito, cuando hacen el cálculo de la energía, ustedes van a tener que, de alguna manera, hacer la contracción de el coeficiente de la métrica GTT por la primera componente del cuadrimomento, P sub t, que es la que les va a dar el término de la energía. Ahora, el GTT, o sea, el coeficiente GTT de la métrica, ¿sí?, en largosfera es menor a 0. Y aquí vuelvo a una slide que teníamos antes. Recuerdan que nosotros habíamos determinado, bien, la condición del límite estático haciendo que el coeficiente GTT fuese igual a 0. ¿Sí? Tenemos esta ecuación de acá. Entonces, simplemente eso lo sabemos de análisis. Si sabemos que GTT es igual a 0, va a haber una región donde GTT es mayor a 0 y una región donde el GTT va a ser menor a 0. Es 0 sobre el límite estático. Es mayor a 0 por fuera de la ergosfera. Y GTT es menor a 0 por dentro de la ergosfera. ¿Sí? Entonces, visto desde el infinito, una partícula que ingresa, ¿sí?, pasa por la ergosfera y entra al agujero negro, va a tener una energía negativa. ¿Bien? Cuando uno hace ese cálculo. Mientras que ahora tenemos a la partícula A que logró salir del agujero negro, perdón, nunca estuvo dentro del agujero negro, salió de la ergosfera y está en otra región por fuera de la ergosfera que va a tener una cierta energía, ¿bien? Que va a ser positiva. Entonces, si nosotros volvemos a mirar esta ecuación, ¿sí?, lo que ustedes pueden observar es que para que pueda darse esta igualdad, como el agujero negro en el miembro izquierdo va a estar absorbiendo una cantidad negativa de energía, E sub A, o sea, la energía de la partícula que salió de la ergosfera, va a ser mayor que la energía E que tenía inicialmente. ¿Sí? Este término, o sea, el agujero negro, este término de acá, termina siendo más chiquitito, por lo tanto, para que se dé esta igualdad, E sub A tiene que ser mayor que E. ¿Sí? Y también para que se dé conservación de la energía, ¿no? Entonces, la partícula que logra salir de la ergosfera va a tener una energía mayor, ¿sí?, que con la que la ingresó. Entonces, es por eso que se dice que en este proceso se puede extraer energía del agujero negro, ¿sí? Y esto básicamente surge de las propiedades que tiene la ergosfera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y aquí tenemos otra diapositiva donde podemos ver la estructura de un agujero negro de Kerr. Acá es importante mencionar, fíjense que tenemos esta condición, ¿no? En esta condición, fíjense, decimos que M es mayor a, ¿bien? O sea, la masa, esto está en unidades, lo que se dice, unidades geometrizadas. Porque sí, bueno, masa tiene unidad de masa, momento angular, ¿qué unidad va a tener esto? ¿Cómo puede hacer esta igualdad? No, generalmente en relatividad general, ustedes por ahí ya lo están sufriendo en algunos libros, se toma G igual a C igual a 1. Entonces, por eso, digamos, podemos escribir esta desigualdad de esta manera. Ahora, que M sea mayor a A, va a implicar que vamos a tener un agujero negro de Kerr con dos horizontes de eventos. Si vamos para atrás, a ver, acá. Fíjense, cuando Gustavo dedujo, ¿sí?,
dónde están ubicados o cuáles son los horizontes de eventos de un agujero negro de Kerr. Tenía que resolver una cierta ecuación y encuentra que va a tener un horizonte externo y un horizonte interno. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, esta igualdad, podemos ver que para poder tener solución, el argumento de la raíz tiene que ser positivo. ¿Sí? O puede ser esto igual a esto, ¿sí? O sea que la raíz se me haga 0, o esto tiene que ser positivo porque si no, no vamos a tener solución. ¿Sí? Entonces, que esto sea mayor o igual que 0 va a implicar que va a existir una relación entre la masa del agujero negro y el momento angular del agujero negro. ¿Sí? Si nosotros hacemos E igual a G igual a 1, nos queda que la masa tiene que ser mayor que el momento angular para poder tener dos horizontes de eventos. El caso, ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y qué sucede si la masa es igual al momento angular? Eso es lo que se denomina un agujero negro que es máximamente rotante. ¿Bien? Bueno, en ese caso, cuando la masa es igual al momento angular, desde el punto de vista matemático esto se nos hace 0, y fíjense que también el horizonte interno se hace 0, este término de acá, con lo cual nos queda que Rout es igual a Rin. O sea, el horizonte interno y el horizonte externo se fusionan en uno. ¿Sí? Esta sería la situación límite. O sea, cuando tenemos agujeros negros que tienen un spin muy, pero muy, pero muy alto. ¿Bien? Entonces, en general, cuando estamos hablando de la métrica de Kerr, estamos hablando de una relación particular entre la masa y el momento angular, donde la masa, con las unidades adecuadas y el momento angular con unidades adecuadas, la masa tiene que ser mayor al momento angular. Y ahora, si tenemos el caso opuesto, o sea, ¿qué pasaría si se da al revés? Que la masa es menor al momento angular, encontramos esa relación. Bueno, ustedes me dicen, bueno, pero si yo me pongo a analizar esto desde el punto de vista matemático, veo que la raíz me va a dar un número imaginario. ¿Sí? O sea, y que me dé un número imaginario, ¿cómo lo voy a estar interpretando eso? Que en realidad no tengo ni horizonte interno ni horizonte externo. ¿Sí? No existe el horizonte. Y lo único que voy a tener es una singularidad desnuda. O sea, voy a tener la singularidad de anillo. ¿Sí? Aunque bueno, ahí ya me estoy yendo demasiado, se supone de que las singularidades siempre están cubiertas por horizontes de eventos, la singularidad desnuda. ¿Bien? Así que ese sería, por eso cuando nosotros analizamos la relación entre la masa y el momento angular, vamos a estar pidiendo esas condiciones particulares, esa relación particular entre la masa y el momento angular. Muy bien, entonces por eso es esta desigualdad, tenemos esta desigualdad particular acá. Si no, no tendríamos esta estructura, ¿sí? Con dos horizontes bien diferenciados. Entonces, tenemos la ergosfera, un horizonte externo, un horizonte interno, que como quizás también Gustavo les mencionó, es un horizonte de Cauchy. Eso vamos a verlo un poquito más adelante, a qué nos referimos con un horizonte de Cauchy. Y aquí en negro, este círculo en negro sobre el horizonte, sobre el ecuador, lo que está representando es la singularidad de anillo en la métrica de Kerr. Ahora bien, esto mismo podemos verlo en lo que se llaman diagramas conformes, ¿sí? Que ustedes también lo han analizado en la métrica de Schwarzschild, donde de manera finita podemos representar un espacio que es infinito. Las líneas a 45 grados que ustedes ven aquí están representando las trayectorias de los fotones en estos diagramas. Entonces, a ver, ¿cómo podemos entender que acá tenemos un agujero negro de Kerr? Bueno, vamos a comenzar primero en esta región azul más oscuro, donde esta línea que tenemos acá, que está a 45 grados, es el horizonte externo de un agujero negro de Kerr.
¿Bien? Entonces acá, esta línea 45 grados es el horizonte de eventos externos de un agujero negro de Kerr. Entonces ustedes mismos también podrían preguntarse, bueno, si el horizonte lo estoy representando con una línea 45 grados, y acabamos de decir que solo los fotones tienen trayectorias a 45 grados, solamente los fotones pueden permanecer sobre el horizonte de eventos, ¿sí? En forma continua, por así decirlo, en el tiempo. Un observador, una partícula material, o sea, una persona, una nave, toda aquella cosa que tenga masa, va a poder atravesar el horizonte de eventos y va a estar un instante poder estar sobre esa superficie, pero no va a poder estar de manera continua sobre esa superficie. Solamente los fotones están destinados a el horizonte de eventos. Entonces, supongamos que nosotros caemos en un agujero negro de Kerr. Vamos a pasar de la región externa, aquí, a la región interna del agujero negro, ¿bien? En una cierta trayectoria. Una vez que nos encontramos en la región, esta región acá, en la región interna, bien podemos atravesar, ¿sí? Recuerden que una vez que estamos en la región interna, tenemos un segundo horizonte, ¿sí? El horizonte interno, que también decimos es un horizonte de Cauchy. Entonces, si atravesamos ese segundo horizonte, por ejemplo, imagínense que hacemos una trayectoria tal que lo atravesamos, ingresamos a la parte interna, lo que nos vamos a encontrar ingresando es a la singularidad, nos podemos llegar a encontrar con la singularidad anillo. Pero en la métrica de Kerr existen trayectorias, ¿sí?, en las cuales es posible evitar la singularidad anillo, una vez que uno atraviesa el horizonte de Cauchy o el horizonte interno. O sea, porque podemos pensar en algún tipo de trayectoria, por ejemplo, si ustedes miran este diagrama, ¿sí?, donde en nuestro futuro no esté la singularidad. ¿Bien? Y en esto se diferencia de la métrica de Schwarzschild, donde aquí, abajo, está el diagrama conforme en el caso de Schwarzschild para poder comparar. Entonces, en el caso de Schwarzschild, esta sería la trayectoria de una partícula. Esta región de acá estaría representando la región externa al agujero negro. Si nosotros continuamos por esta trayectoria, aquí tenemos el horizonte de eventos, un único horizonte de eventos, y una vez que atravesamos el horizonte de eventos, ingresamos a esta región azul, ninguna trayectoria, o sea, de ninguna manera nosotros vamos a poder evitar la singularidad, ¿sí? Para cualquier trayectoria que nosotros elijamos, en nuestro futuro siempre va a estar la singularidad. Mientras que eso no es necesariamente así en el caso de un agujero negro de Kerr. Cuando uno atraviesa el segundo horizonte, existen trayectorias tales que podemos evitar la singularidad, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas hasta acá. ¿Puedo hacerte una consulta? Sí, por favor. La ergosfera es la región en la cual, digamos, el espacio-tiempo está rotando Uh-huh. y una partícula depositada allí, una vez que cruza el límite estático, va Uh-huh. necesariamente a orbitar junto con el espacio-tiempo. Exactamente. ¿Qué ocurre en la región que está entre el horizonte exterior y el horizonte interior? Ahí el espacio-tiempo no está rotando. Sí, 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 sí. De hecho, el espacio-tiempo sí, porque de hecho o sea, el espacio-tiempo ahí vas a seguir teniendo, digamos, esa situación. No es posible, porque, digamos, cuanto más y más y más te vas adentrando
en el agujero negro, esta tendencia de rotación con el agujero negro, y que digamos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y de como que el espacio-tiempo se va como retorciendo sobre sí mismo, ¿no? Como una especie de espiral, va a seguir estando, sí, 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 sí. Porque de hecho, fíjate que la condición con la que nosotros tomamos la ergosfera es, tomamos GTT igual a 0. Tenemos mayor a 0, menor a 0. Y es menor a 0 para adentro, ¿sí? O Claro. sea, todo en la, digamos, en la región interior. Lo que pasa quizás suele, digamos, denominarse ergosfera, porque todavía en esa región de ahí todavía no estamos, es una región que todavía es exterior al agujero negro, ¿bien? Y Bien, tenemos esa particularidad. bien, ahí entendí la ¿Sí? diferencia. Otra pregunta. Sí, sí, por Y favor. cuando se da la situación en la que la masa es igual al spin Sí, y los dos horizontes coinciden, ¿no? El radio interior, el radio exterior del horizonte de eventos coinciden. sí, Eh, Estoy tratando de visualizarlo en la imagen en el esquema del sí. agujero negro de Kerr. Y no sé si en ese caso es que, digamos, aumenta simplemente para visualizarlo, ¿aumentaría el tamaño del agujero negro o aumentaría el tamaño de la ergosfera? Y a ver, para responder esa pregunta, voy a ir directamente a las ecuaciones. A ver. O bueno, probablemente pueda depender de la O sea, situación, de otras claro, cosas. lo que pasa es que vos fijate que si vos ahí tenés esa igualdad, a ver qué es lo que pasa. Estoy tratando de verlo en las cuentas. Porque vos fijate que, como habíamos dicho, en el caso de la ergosfera, tenés una dependencia con el ángulo tita, Mm. ¿no? Dijimos que la ergosfera y el horizonte de eventos coinciden en los polos, que de hecho están en este dibujito de acá, pero hacia el Sí. ecuador, vos fijate que tenés todo un espacio, ¿no? Porque si vos acá ponés tita, tita igual a 0, ¿sí? Esto te da 1, ¿no? Entonces te queda g cuadrado, g cuadrado m cuadrado, menos a cuadrado, c cuadrado, ¿no? Y entonces, acá nosotros ponemos esto igual a 1, entonces si ponemos esto igual a 1, y sabemos, hagamos g igual a c igual a 1, para Ujú. sacarnos esas constantes de encima, entonces lo que nos quedaría es m cuadrado menos a cuadrado. Sí. Ahora, si m cuadrado es igual a cuadrado, ¿sí? En ese caso, justo en la parte del ecuador, esto se hace 0, ¿sí? Para el caso máximamente rotante, ¿sí? O sea que vos fijate que en ese caso lo que tenemos es que eh, nos termina quedando, qué bárbaro, Mm. R igual a GM sobre C cuadrado, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, vamos a recordar, o sea, nos queda que la ergosfera está a un radio gravitacional, Ujú. básicamente, nos queda a un radio gravitacional. Entonces, si ahora volvemos a la ecuación de la posición del horizonte de eventos, a ver, acá, ¿dónde está? Acá. Entonces, fíjate, si volvemos acá, para un agujero negro máximamente rotante, si hacemos, de nuevo, fíjate que acá teníamos el coseno cuadrado de tita para el caso de la ergosfera. Ahora no lo tenemos porque justo estamos hablando del horizonte. Entonces, esto es igual a esto, y esto nos da 0. O sea que fíjate que el horizonte externo coincide con la ergosfera. Claro. Y el interno también, todo coincide, claro. Todos coinciden, ¿sí? El interno lo que hace se va para afuera, el interno se va para, perdón, el interno se va para afuera, el externo se va para adentro, la ergosfera también, ¿sí? Y todos coinciden, Claro. ¿sí? Igual eso es un caso límite, ¿no? Es Sí. digamos, el caso límite, pero como, digamos, para poder entenderlo. Sí, sí, todos terminan coincidiendo. Y lo que no me termina de quedar claro, pero ahora podemos verlo en las ecuaciones,
es, si vos, porque eso nosotros lo hicimos para el caso particular, en que tita es igual a 0, o sea, si estamos parados en el ecuador. Claro. ¿No? ¿Qué pasa si estoy en cualquier otra región que no está en el ecuador? Entonces, vamos a ver qué es lo que, ya sabemos que dónde están ubicados el horizonte externo e interno, porque no tenemos dependencia angular ahí. Siempre va a estar a un radio gravitacional. Pero si vamos a la ergosfera, a ver, si vamos a la ergosfera, a ver, este número de acá, o sea, va a valer 1 o hasta desde θ igual a 0 a pi sobre 2, eso va a ser, el coseno cada vez va a ser más chiquitito, ¿no? O sea, va a ser un número menor a 1. Entonces, acá lo que vamos a estar haciendo es multiplicar por un número menor a 1, a, ¿no? Y entonces... Claro, si tita es pi sobre 2, el radio de la ergosfera va a ser igual a un radio de Schwarzschild, digamos, ¿no? Y si θ es igual a pi sobre 2, eso me da 0, y va a quedar... Qué cosa extraña. Porque queda Claro, un radio ahí, de Schwarzschild. claro. Sí, en ese caso quedarían, sí, 2 radios gravitacionales, lo cual es un poco extraño, porque recién estábamos diciendo que deberían coincidir, entonces acá me queda me queda, digamos, por afuera la ergosfera, ¿sí? Porque me queda 2 radios de Schwarzschild. En el caso, si estamos haciendo bien la cuenta. A ver. Θ igual a pi sobre 2. Sí. Esto quedaría a 2 radios de Schwarzschild. Sí. Ah. Capaz que puede ser que el tita de la ecuación no sea el mismo que el tita del esquema. Por ahí tita del esquema se mide desde Ah, sí. Sí, polo. sí, 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 tenés razón. Capaz que es por eso. Sí, tenés razón, tenés razón. Sí, porque sí, sí, está sucediendo eso. Está bien, sí, sí, sí. Entonces, vamos de nuevo de cero con el argumento que teníamos para la ergosfera. Si tita es, a ver, tita igual a 0, a ver, si yo pongo ahí tita igual a 0, igual tendrían que estar coincidiendo. Sí, y van a coincidir porque tita igual a 0, esto me da 1, entonces acá lo que vamos a tener es precisamente el radio externo del horizonte de eventos. ¿Sí? Vamos, volviendo a esa ecuación. A ver, acá, es esto de acá. Acá teníamos un coseno cuadrado de tita, y entonces esto de aquí nos va a dar exactamente, ahí va a coincidir. Perfecto. Y esto es independiente del valor del ángulo. Ahora, volviendo a la ecuación para la ergosfera, acá, si nosotros ponemos, acá estamos en coseno de tita igual a 0, tita igual a pi sobre 2, esto que tenemos acá es igual a 0, entonces si es igual a 0, nos queda en 2 radios gravitacionales, ¿sí? Que de alguna manera va a tener sentido, ¿sí? Porque, bueno, está por acá, ¿sí? Claro. ¿No? Entonces, está bien que eso nos esté dando así. Entonces, ahora ya me olvidé qué es lo que queríamos tomar. También.
queríamos conocer algún ángulo intermedio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en algún ángulo intermedio cuando esto es máximamente rotante? ¿Qué es lo que pasa con la ergosfera? Entonces, si acá es máximo, ¿sí? Entre 0 y pi sobre 2, el coseno va a ser un número menor a 1, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que va a suceder es que lo que pienso es que la ergosfera digamos, se va a hacer más chiquitita y quizás va a quedar por dentro, no sé si va a quedar por dentro, pero eh, a ver, porque si yo pongo acá θ igual a pi sobre 2, eso me da 0, queda 2 radios gravitacionales. Claro, porque de hecho acá el caso máximamente rotante, en algún punto uno, al haber puesto acá θ igual a pi sobre 2, esto se hace 0 y nos va a quedar siempre acá, en 2 radios gravitacionales. Claro, o sea que digamos, cuando coinciden la masa y el spin, entonces, digamos, las tres cantidades son iguales y la ergosfera pasaría a ser una región a ser una superficie. Pero sí, pero cuidado, porque lo que yo te estoy diciendo ahora es, vos fíjate que para el caso de la ergosfera, en θ igual a pi sobre 2, ¿sí? θ igual a pi sobre 2, esto se te hace 0. Entonces, la relación entre la masa y el momento angular, independientemente de cuánto vale m y cuánto vale, o sea, como la A, el momento angular directamente se te va, ¿sí? Sí. ¿No? Entonces, por lo que estamos viendo, independientemente de si es máximamente rotante o no, independientemente del valor del momento angular, el radio de la ergosfera va a ser 2 radios gravitacionales. Claro, en el ecuador. En el ecuador, exactamente. Claro, En sí, el ecuador siempre va a estar valiendo eso. bien, Y eso va a ser independiente del valor del momento angular del agujero negro. claro, ¿Sí? claro, Mientras que, y el horizonte, el horizonte de eventos, sí, para el caso máximamente rotante, te queda en un radio gravitacional. O sea que la ergosfera sigue estando por afuera. bien. ¿Sí? O sea, eso lo habíamos visto acá. A ver, ¿dónde quedaba? Bien. Habíamos dicho que esto que tenemos acá es igual a 0, ¿sí? Con lo cual nos quedaba un radio gravitacional. Entonces tenemos, para el caso máximamente rotante, tenemos el horizonte interno y el horizonte externo coinciden, y el valor de ellos es un radio gravitacional. La ergosfera, seguimos teniendo digamos, una ergosfera, es una región donde, digamos, donde la partícula empieza, sí, digamos, no puede evitar girar, y sobre el ecuador, que es donde va a tener su radio máximo, es de 2 radios gravitacionales, o un radio de Schwarzschild. ¿Sí? Pero yo supongo que sigue conservando esa misma estructura como de pelota de rugby, que en los polos se sigue juntando con el agujero negro. ¿Sí? Bien, Sí, 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 sí. Básicamente, a medida que, por esto que vos decías, más grande o más chico, mi impresión es que cuando vos aumentás el momento angular del agujero negro, eh, es como que se te hace más compacto, por así decirlo, el agujero negro, en lo que pensándolo en dimensiones de radio. sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Es más compacto. Bien. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, eso siempre pasa, que uno empieza a mirar las ecuaciones y se hace preguntas y es así, a veces uno no tiene todo en la cabeza, sino a través de las ecuaciones se va dando cuenta qué es lo que va sucediendo. Bueno, entonces estábamos en la ergosfera, bueno, habíamos visto el diagrama de Penrose para el caso de un agujero negro de Kerr. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre otra particularidad que tiene la métrica de Kerr, que es, Gustavo ya les estuvo mencionando esto antes, y es la existencia de curvas temporales cerradas. ¿Sí?
En la región interior al segundo horizonte, o sea, el horizonte de Cauchy, existen lo que se llaman curvas temporales cerradas. Aquí tenemos un diagrama donde se está ilustrando en el eje de las ordenadas la coordenada temporal, y en el eje de las abscisas una de las coordenadas espaciales. Y esta trayectoria que ustedes pueden observar aquí es la trayectoria de una partícula material, ¿sí? O sea, no de un fotón, sino de una partícula, digamos, que tiene masa, ¿no? Entonces, están dibujados los conos de luz en esa trayectoria. Entonces, la trayectoria de esta partícula es tal que se va doblando sobre sí misma, ¿sí? Y al ir doblándose sobre sí misma, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Que un viajero, un observador, una partícula, se esté moviendo en cada punto de su trayectoria hacia su futuro local, ¿bien? No está violando la relatividad especial porque siempre está moviéndose dentro de su cono de luz. No se está moviendo a una velocidad mayor a c, que sería si me voy de mi cono de luz, ¿sí? Siempre se está moviendo a una velocidad menor a la de la luz, siguiendo su trayectoria. Pero como su trayectoria está curvada, aunque localmente se esté moviendo hacia su futuro, puede llegar, ¿sí?, teniendo una trayectoria así, a su pasado. ¿Bien? Localmente nos movemos hacia el futuro, pero podemos llegar a encontrarnos nuevamente con nuestro pasado, ¿sí? Por eso se lo llama close, o sea, trayectorias temporales, tipo tiempo, cerradas. ¿Bien? Ahora, para poder tener este tipo de trayectorias, digamos, tengan esta forma tan particular, es porque el espacio, lo que vos preguntabas recién, Leandro, el espacio-tiempo propiamente tiene que estar tan enroscado sobre sí mismo, por así decirlo, que las trayectorias tipo tiempo puedan cerrarse sobre sí mismas. Y eso precisamente es lo que ocurre en la región interna, ¿sí? Bueno, acá justo estamos, aquí hay otro ejemplo, vamos a ponerlo así, en la región interna al horizonte de Cauchy. Entonces, en este diagrama que ustedes pueden ver aquí, sería como nosotros estamos viendo al agujero negro, ¿sí?, desde los polos, ¿no? Por eso lo que tenemos son trayectorias circulares vistas desde los polos. Entonces, si nosotros estamos lejos del agujero negro, tenemos un espacio-tiempo minkowskiano, ¿bien? O sea que los conitos de luz tienen que estar a 45 grados. A medida que nos vamos acercando al agujero negro, los conos de luz se van cada vez inclinando más y más, y una vez que nosotros cruzamos el primer horizonte de eventos, el cono de luz está inclinado de una forma tal que ya es imposible volver a salir del agujero negro, ¿sí? Eso también sucedía en Schwarzschild, ¿sí? Para poder salir del agujero negro nos tendríamos que mover a una velocidad mayor a la de la luz. Bien, entonces, atravesamos el horizonte, acá estamos en la ergosfera, que ya vemos que los conitos de luz están bastante inclinados, por esto que decimos que en la ergosfera, todavía no estamos dentro del agujero negro, en la ergosfera vamos a estar rotando con el propio espacio-tiempo, ¿bien? Atravesamos el horizonte de eventos, primer horizonte de eventos, y cuando atravesamos el segundo horizonte de eventos, los conos de luz ya están inclinados de manera tal que se pueden cerrar sobre sí mismos. O sea que este resultado es muy interesante, porque lo que nos está queriendo decir es que existen soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein que admiten curvas temporales cerradas. Y que admitan curvas temporales cerradas, de alguna manera es admitir que es posible el viaje hacia el pasado, ¿sí? Entonces, las soluciones que tienen curvas temporales cerradas, se dice que contienen horizontes de Cauchy. Bueno, ustedes creo que ya habían estado viendo que
en particular, para hacer un repasito de lo que, digamos, de lo que son las superficies de Cauchy, determinismo y predictibilidad. Cuando se habla de determinismo, el determinismo en sí mismo es una doctrina metafísica digamos, cuya suposición ontológica básica es que todos los eventos ya están dados. ¿Bien? Es una suposición acerca de cómo es el mundo. La predictibilidad es otra cosa. La predictibilidad es una característica que tienen las teorías, ¿sí? Las teorías van a representar características de nuestro mundo, pero no son la realidad. ¿Bien? Bueno, generalmente en la física clásica, nosotros, si podemos determinar, tenemos ciertas ecuaciones y tenemos las condiciones iniciales sobre una dada superficie, podemos hacer evolucionar las ecuaciones de manera tal de poder predecir en forma completa los eventos. ¿Bien? Estas superficies donde nosotros fijamos las condiciones iniciales se suelen denominar superficies de Cauchy. Y en este diagrama que ustedes ven aquí, bueno, este Cauchy surface, se trata de representar. Entonces, en gris aquí tenemos una superficie de Cauchy, acá tenemos otra superficie de Cauchy, y estas líneas negras que ustedes ven aquí, lo que están representando son las líneas de mundo de partículas, ¿bien? Las trayectorias en el espacio-tiempo de partículas materiales. Lo que caracteriza a las superficies de Cauchy es que son superficies que lo que se dice son acronales. Esto es, las líneas de mundo de las partículas tipo tiempo atraviesan estas superficies una única vez. No pueden atravesarlas muchas veces, solo una única vez. Por eso es lo que está, digamos, representado en esta figura que ustedes pueden ver aquí. Entonces, no pueden volver sobre sí mismas. Entonces, en el caso de la relatividad general, el problema de Cauchy está bien formulado. O sea, ¿qué significa? Que nosotros podemos, a partir de ciertas condiciones iniciales, evolucionar las ecuaciones de campo de Einstein y determinar, en este caso, cómo es la geometría del espacio-tiempo en una determinada región. ¿Sí? Vamos a obtener soluciones únicas para las ecuaciones. ¿Bien? Ahora bien, eso no sucede siempre en relatividad general. ¿Sí? Y hay casos donde no existen superficies de Cauchy, sino lo que se llama horizontes de Cauchy. Los horizontes de Cauchy lo que están indicando es una pérdida de predictibilidad. Esto significa que aunque nosotros sobre estas superficies podamos especificar completamente las condiciones iniciales, cuando queremos conocer soluciones a las ecuaciones, estas soluciones no van a ser únicas. ¿Bien? Ahora bien, si bien la teoría de la relatividad general es una teoría que es ontológicamente determinista, ¿esto qué significa? Que la relatividad general supone la existencia, ¿sí?, de todos los eventos en el espacio-tiempo. Ahora, bajo ciertas circunstancias, no puede hacer predicciones sobre la evolución de los sistemas físicos cuando, por ejemplo, existen horizontes de Cauchy. Y eso sucede, por ejemplo, en el interior de los agujeros negros de Kerr, ¿sí?, que es donde se encuentra el segundo horizonte. Que, digamos, tiene cierto sentido, ¿no? Porque fíjense que si nosotros tenemos curvas temporales cerradas, vamos a tener que estas curvas pueden atravesar una y otra vez una misma superficie. Bien, en relatividad general, las curvas temporales cerradas no son una característica única de la solución de Kerr, sino que se han encontrado otras soluciones de las ecuaciones de Einstein que contienen curvas temporales cerradas. Entre estas
las que podemos mencionar, o sea, la primera la encontró von Stockhausen en el año 1937. Y lo que él, digamos, el modelo que él tenía era el de un cilindro que era infinito, ¿bien? Que, bueno, un cilindro infinito rotante formado por polvo. Entonces, este cilindro que está rotando hace que el espacio-tiempo, ¿sí?, se vaya nuevamente enroscando sobre sí mismo y comiencen a aparecer curvas temporales cerradas, como ustedes, por ejemplo, pueden observar en este diagrama. En este diagrama tenemos los conos de luz, bien, que lejos del cilindro están a 45 grados, o sea que ahí no pasa nada, pero a medida que nosotros nos vamos acercando hacia el eje de este cilindro, los conos de luz, o las trayectorias, se van curvando cada vez más y más, hasta que tenemos curvas temporales cerradas. Bueno, esta solución fue un poco criticada porque decían que, bueno, está bien, que la relatividad general admite curvas temporales cerradas, pero es una solución bastante artificiosa, por así decirlo, porque tenemos un cilindro infinito, o sea, ¿qué sistema físico puede estar representando eso? Bueno, pero más tarde, serían 12 años después, en el año 1949, Kurt Gödel encontró otra solución de las ecuaciones de campo de Einstein con también curvas temporales cerradas. Supongo que Gustavo quizás ya les ha mencionado a Gödel, no recuerdo, por ahí sí. Kurt Gödel fue un matemático muy importante que en su momento trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, donde también trabajaba Einstein. Y bueno, Einstein decía que una de las razones por las cuales Einstein seguía yendo a trabajar al instituto es para que en el camino de regreso a casa, digamos, por las conversaciones que tenía con Gödel en el camino de regreso a casa, ¿no? Y él también disfrutaba muchísimo, eran muy buenos amigos de la compañía de Einstein y las discusiones, tanto científicas como filosóficas, que ellos tenían. Y bueno, para el cumpleaños 70 de Einstein, que fue en el año 1949, Gödel le regaló una solución exacta de sus ecuaciones. Ese fue el regalo de Gödel. Lo que encontró Gödel es lo que pudo la solución que encontró representa, es una solución cosmológica, o sea, es una solución para un universo que es homogéneo, que está hecho de polvo, y que tiene una constante cosmológica, a ver si la tenemos por acá, la solución de Gödel, está acá, y tiene una constante cosmológica distinta de cero. Y lo que él encontró es que este universo, bueno, hay un eje de rotación, ¿sí? Es un universo que está rotando sobre sí mismo, tenemos un eje de simetría, y en este universo también hay curvas temporales cerradas, ¿sí? De hecho, está plagado, todo el universo de Gödel tiene curvas temporales cerradas. En la región, justo si nosotros nos paramos sobre el eje de rotación, allí los conos de luz están a 45 grados. Pero a medida que nosotros nos vamos alejando del eje de rotación, los conos de luz comienzan a inclinarse cada vez más. Y podemos encontrar trayectorias como la que ustedes pueden observar aquí, que es una partícula que, por ejemplo, parte del eje de simetría, comienza a moverse hacia su futuro local, pero la trayectoria se va curvando, que regresa a su punto inicial, o sea que regresa hacia su pasado en el eje de simetría. Bueno, Einstein quedó fascinado con esta solución, porque aunque si bien uno puede cuestionarse el hecho de decir, bueno, no, el universo está rotando sobre sí mismo, etcétera, pues no son hipótesis plausibles que digamos, lo que le interesó a Einstein es que llevaba a su teoría al límite. O sea, ¿por qué? Porque en el universo de Gödel,
hay un quiebre completo en la predictibilidad. Entonces, de alguna manera, con este tipo de soluciones, se podía explorar los límites propios de la teoría. Bueno, pero es interesante, digamos, saber que dentro del contexto de la relatividad general pueden ocurrir este tipo de cosas y que el viaje al pasado sea posible. De ahí a que eso sea una realidad son dos cosas distintas, ¿no? O sea, una cosa es que lo admita la teoría, otra cosa es que, digamos, que esta clase de fenómenos puedan darse en la naturaleza. De hecho, respecto a los agujeros negros de Kerr, ustedes dicen, bueno, un universo, un cilindro de polvo rotante, bueno, eso es bastante imaginario. Que el universo esté rotando con estas circunstancias, bastante imaginario. Estamos proponiendo soluciones bastante artificiosas. Pero ustedes me podrían decir, y bueno, ¿y qué pasa con Kerr? Porque fíjense lo que sucedió la semana pasada. ¿Sí? Se observó la sombra del agujero negro del centro de la galaxia y aparentemente digamos, la mejor solución que representa ese agujero negro es un agujero negro de Kerr, ¿sí? Entonces, uy, bueno, pero si parece ser que la solución de Kerr representa muy bien a los agujeros negros, entonces, ¿qué significa? Que si yo entro a un agujero negro de Kerr y atravieso el segundo horizonte, ¿voy a viajar hacia mi pasado? Bueno, hay gente que ha estudiado que acaso la región interna al segundo horizonte sea una región que sea inestable, o sea, que frente a pequeñas perturbaciones, digamos, el segundo horizonte colapse. Entonces, hay estudios todavía no conclusivos de que acaso, no sea posible la existencia de estas curvas temporales cerradas, porque precisamente el horizonte interno de Kerr sea una región extremadamente inestable. ¿Sí? Así que bueno, todo este tema es fascinante. Gustavo quizás en algún momento puede contarles un poquito más acerca de las implicancias, ¿no? De este tipo de modelos en relatividad general y acerca del viaje en el tiempo. Ustedes han visto, por ejemplo, hasta el momento que de alguna forma con un agujero negro uno puede viajar hacia el futuro por el proceso de dilatación temporal que surge, ¿no? Pero pasa que es un viaje al futuro sin retorno, ¿no? Acá estamos por primera vez viendo algún mecanismo natural de viajes en el tiempo, pero hacia el pasado. Bueno, no sé si lo van a ver en la materia, quizás Gustavo se entusiasma como siempre y les hace algún comentario acerca de los agujeros de gusano, que también ofrecerían mecanismos para viajes en el tiempo, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Así que bueno, con esto creo que estamos bien. Gustavo ahora les está dando unas clases un poquitito más cortitas. Con esto llegaríamos a la clase de hoy, con esto terminaríamos con la métrica de Kerr, y lo que restaría para la clase del jueves, ¿sí? Serían otras dos soluciones muy importantes de las ecuaciones de Einstein, que son la solución de Reisner-Norton, que es la que representa un agujero negro con una cierta carga, y masa m, pero que no está rotando, y la solución de Kerr-Newman, que es la solución más general posible de un agujero negro, con una cierta masa, momento angular y carga. Y hacia el final de la clase del jueves también vamos a repasar otro tipo de soluciones de agujeros negros que en particular no tienen singularidades, que se suelen denominar agujeros negros regulares, ¿sí? Pero bueno, esos temas los dejamos para la próxima clase, la clase del jueves. Así que bueno, no sé si tienen preguntas, dudas, algo que no se haya entendido sobre esto. Mira, tengo una consulta que me quedó. A ver si Sí, decime, Camila. En la parte de cuando estamos hablando de la ergosfera, Sí. del agujero negro, que dijimos que las partículas que entran a esa zona no pueden evitar rotar, ¿no? Moverse. Exacto. Ahora,
me pregunto qué pasa con una partícula cargada, ¿no? Que no puede evitar emitir radiación Claro, o no. está muy bien tu pregunta. Sí, yo, o sea, yo no lo he estudiado, pero lo que supongo es que si vos tenés una partícula cargada que ingresa a la ergosfera, naturalmente, digamos, digamos, se va a producir un campo magnético, ¿sí? Eh, de, Claro, de hecho, el mecanismo, el otro mecanismo para extracción de energía de un agujero negro, involucra campos magnéticos. O sea que imagínate que si vos tenés un agujero negro y tenés todo un campo magnético que rodea el agujero negro, el propio campo magnético va a espiralear, o sea que se va a generar un campo electromagnético. ¿Sí? Entonces tiene consecuencias astrofísicas muy, muy interesantes. Sí, 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 es tal como vos decís. perfecto, gracias. No, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, muy bien, chicos. Gracias por la paciencia. Y bueno, seguimos el jueves, ¿sí? Que estén muy bien y bueno, nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Chao, hasta Gracias. luego. Chao.